Recording in progress. De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a los senadores de la comisión, la señora ministra, el director general de Agua, señora secretaria. La cuenta, por favor. No, presidente, hoy día no hay cuenta. Bueno, de acuerdo a la tabla, nos corresponde, no hay documentos en la cuenta, nos correspondería iniciar el estudio del proyecto de ley en trámite constitucional que regula instrumento de conservación del denominado río protegido y modifica la ley 19.300, boletín 16629-6, y está invitada la señora ministra de Medio Ambiente y el director general de Aguas, señor don Rodrigo Sangüesa. Tal vez, secretaria, si usted hace la relación. Muy bien, presidente. Como dijo el presidente, esta iniciativa se origina en moción de los honorables senadores señores de Urresti y Lago, señoras Allende y Núñez y señor Proen, e ingresó al Senado el día 30 de enero de 2024, siendo esta la primera sesión en que se debate el proyecto. Antecedentes y fundamentos del proyecto. Recuerdan los autores de la iniciativa que desde los años 90 en nuestro país se han dictado leyes que incorporan a nuestra institucionalidad mecanismos de protección de entornos o elementos del medio ambiente, citando entre otros la Ley General de Bases del Medio Ambiente, la reforma del Código de Agua, la Ley sobre Protección de Humedales Urbanos, la Ley Marco de Cambio Climático y recientemente la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, las que han contribuido significativamente a la protección de ecosistemas terrestres y marinos del país. Agregan que ninguna de estas iniciativas ha considerado un sistema orgánico y permanente que reconozca y proteja los ríos como ecosistemas esenciales para la vida humana y de otros sistemas. No obstante, la permanente degradación que han sufrido estos debido a las diversas causas, como la construcción de embalses, proyectos de riego, la extracción desregulada de diarios, la sequía y el cambio climático. También destacan los mocionantes que Chile ha contraído diversos compromisos internacionales en materia de protección de agua dulce y el derecho humano al agua, citando entre ellos la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Naturales, ratificada por nuestro país el año 1967, la Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, Convención Ramsar, mediante el cual el país se compromete a la conservación y uso racional de todos los humedales, concepto que, de acuerdo a la Convención, incluye a los ríos. También lo hace la Convención Internacional de Derechos Humanos, que reconoce la dependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En este aspecto destacan que existe sustento jurídico para contar con un instrumento legal de protección de ríos integral, como lo tienen Estados Unidos, Canadá, México, Noruega, Finlandia y España. Es así como esta iniciativa tiene por objeto proporcionar un marco integral y eficaz para la protección y conservación de los ecosistemas acuáticos, involucrando a distintas carteras de Estado y servicios públicos y a la sociedad civil. El proyecto consta de 11 artículos permanentes que contienen definiciones, contienen la manera de declarar el procedimiento de declaración de río protegido. Claro, se señala el procedimiento, pero no identifica la autoridad o a la entidad pública facultada para ello, lo que debe obedecer a las limitaciones de los parlamentarios en cuanto a la iniciativa para legislar ciertas materias. También ocurre lo mismo con el artículo 6, que establece la administración del río protegido. Y finalmente, quiero destacar el artículo 11 del proyecto, que introduce una nueva letra P al artículo 10 de la ley número 19.300, incluyendo en esta tipología a la, comillas, ejecución de actividades industriales que puedan significar una alteración física o componentes bióticos a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de un río protegido. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria, por la exposición. Si les parece, le damos la palabra a la señora ministra y al director general de Aguas.
Después abrimos la discusión. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los señores senadores. No sé si puedo tener una copia del proyecto de ley. ¿Está bien? Sí, bueno. No, porque este es el... Sí, claro. El proyecto. Sí. Bueno, a ver... El país ha ido, como bien se explicitaba en el mensaje que está como asociado a la iniciativa, ha ido avanzando en la protección del medio ambiente a través de varias leyes, algunas leyes más amplias, como es la ley 19.300, como es la que crea también la que crea el Ministerio, el Servicio, la Superintendencia y últimamente que también crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Recordemos que este va a ser la institución pública hoy en día para hacerse cargo de la naturaleza dentro, pero también fuera de las áreas protegidas. Así es que estamos como armando un sistema robusto de protección medioambiental del país que se condice, por un lado, con el estado de desarrollo, pero también con la situación crítica en la cual está nuestra naturaleza. Adicionalmente a ello tenemos algunas leyes específicas de algunos ecosistemas particulares, ¿verdad? Destaca ahí la ley de humedales urbanos y también una recientemente aprobada que es la ley de turberas, que ya se enfoca en ecosistemas en particular. Y a esto se va a poder referir el director de la Dirección General de Aguas, también una protección a través del Código de Agua. Así que, como un comentario general, yo entiendo que este proyecto de ley viene como a complementar lo ya existente y de esa manera es bienvenida esa completitud, obviamente asegurándose de que sea coherente y consistente con las leyes que ya tenemos. Y quizás ahí quisiera darle la palabra a nuestro, o presidente, puedo darle la palabra a nuestro jefe jurídico para que pueda hacer algunos comentarios, preguntas más específicas. Perfecto, ministra. Tiene la palabra el asesor legislativo. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a los senadores presentes y a los invitados. En la línea de lo que señalaba la ministra, a nivel de regulación ambiental existen diversos instrumentos que también pueden recaer y es importante tener a la luz cuando se discute este proyecto de ley que tiene que ver con que algunos de los instrumentos de gestión ambiental pueden recaer sobre el sistema de ecosistemas de ríos. Aparte de las leyes que ya se mencionaban, un instrumento tal vez el más conocido e importante, ¿cierto?, el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde algunas tipologías de ingresos hacen que ingrese el sistema. Este proyecto de ley busca complementar esa categoría y ahí una cuestión importante a tener en consideración es que dentro de la letra P actual están protegidos las áreas que son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, los humedales urbanos, y por lo tanto ahí es muy importante tener en consideración la redacción que se establezca respecto a cualquier modificación de la letra P para no restar protección a esas categorías cuando se añada alguna nueva tipología de ingreso. Por otra parte, muy importante considerar en la mirada de cuáles son las normas que regulan las condiciones ambientales de los ecosistemas acuáticos. Hoy día, bueno, temas de cantidad, ¿cierto?, y de la caja del río son parte de competencias sectoriales de la DGA, la DOH, pero a nivel ambiental, las normas ambientales relevantes son las normas, por ejemplo, secundarias de calidad ambiental, donde se mira la calidad química de las aguas. Eso sería como algo que no se ve afectado por este proyecto de ley, vendría a ser complementario a toda esa regulación. Y desde una mirada más ecosistémica también tenemos como otro instrumento los planes
la clasificación de los ecosistemas que está en el marco de la ley del SPAP, que también permite mirar algunos ecosistemas, ver su grado de amenaza y establecer planes que son más ad hoc para esos ecosistemas, donde por supuesto los ecosistemas acuáticos también están considerados, y es un nuevo instrumento que también viene a complementar el marco normativo. Entonces eso va a tener una pequeña referencia de los distintos instrumentos que hay que considerar. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Le ofrecemos la palabra al señor director de Aguas. Señor presidente, por su intermedio, nosotros trajimos una breve presentación relativo, ¿cierto?, a protección de fuentes naturales. Efectivamente, como señaló la ministra, este proyecto de ley justamente se entiende que viene a complementar ciertas normas ya existentes en el área ambiental y en el área, ¿cierto?, de la protección de los recursos hídricos principalmente. Y lo que voy a mostrar acá son algunas de las herramientas que hoy día dentro del Código de Aguas existen y en las cuales, ¿cierto?, se han efectuado medidas de protección, tanto en aguas superficiales como subterráneas. Presentación, director. Ya. Sí, la envié antes de la sesión, presidente. Bueno, en términos generales, nuestro país tiene 101 cuencas, ¿cierto? 1.251 ríos, 26.000 glaciares. Esto es el inventario, ¿cierto?, del año 2022. 12.700 lagos y lagunas. Y administrativamente existe una coordinación o gobernanza realizada por 57 juntas de vigilancia en nuestro país, 228 asociaciones de canalistas, 3.325 comunidades de aguas superficiales y, lamentablemente, solo 15 comunidades, ¿cierto?, de aguas subterráneas. Hoy día, la situación hídrica del país, tenemos 4 decretos de escasez que afectan a 15 comunas, 41.000 personas afectadas y un involucramiento, ¿cierto?, a nivel nacional de 977.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué es relevante esto? Porque en general las organizaciones de usuarios que existen hoy día son aquellas que tienen derecho de aprovechamiento, ¿cierto?, algunas concesiones otorgadas y hacen administración del recurso hídrico en algunas cuencas del país donde efectivamente han sido conformadas y existen y hacen distribución principalmente de las aguas. La mayoría, ¿cierto?, de estas juntas de vigilancia tienen proyectos que van presentando que son construcción de bocatomas, captaciones de agua superficial y efectivamente dentro del marco jurídico, no solamente en el Ministerio de Obras Públicas, sino que también el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, van presentando iniciativas de proyectos justamente para mejorar sus captaciones y hablar, ¿cierto?, de eficiencia hídrica en el uso correcto del recurso hídrico. Lo más relevante es el Código de Aguas, ¿cierto?, del año 2022, que viene justamente después de un largo periodo de discusión a motivar, ¿cierto?, una mirada distinta de lo que estamos haciendo en materia de protección, en materia de reservas de agua y recordando algunos conceptos que son esenciales. Las aguas terrestres en nuestra legislación son superficiales o subterráneas. Las aguas superficiales se encuentran naturalmente a la vista del hombre, ¿cierto?, pueden ser corrientes o detenidas. Las aguas detenidas, ¿cierto?, están acumuladas en depósitos naturales como lagos o lagunas. Y el artículo 3 de nuestro código señala que las aguas que afluyen continua o discontinuamente, superficial o subterráneamente, a una misma cuenca u olla hidrográfica son parte integrante de una misma corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis, ¿cierto?, de protección debe hacerse no solamente mirando las aguas superficiales, sino también su componente de conexión con el agua subterránea. Cuando estamos trabajando en balances hídricos, hoy día los planes estratégicos de recursos hídricos definidos en el Código de Aguas, también en la Ley de Marco de Cambio Climático, justamente mandatan, ¿cierto?, al Estado a tener una mirada de ambas fuentes, ¿cierto?, y que el balance justamente no solamente destaque aquí el volumen, cantidad y calidad del recurso superficial, sino que también mirando, ¿cierto?, hacia el acuífero. En este mismo contexto, el año 2022, la modificación al código estableció, ¿cierto?,
un derecho no extractivo, en este caso in situ, principalmente, ¿cierto?, que corresponde a un derecho que es aprovechado en un cauce natural, que tiene como objetivo, ¿cierto?, dos líneas importantes. Uno, el turismo sustentable, ¿cierto?, que es una línea sobre la cual se puede pedir este derecho de aprovechamiento, y también, ¿cierto?, los fines de conservación ambiental, que hoy día, prácticamente a nivel nacional, dentro de las solicitudes ingresadas a la DGA, tienen que haber del orden de 15 a 20 solicitudes en todo nuestro territorio. Por lo tanto, es un tipo de expediente, un tipo de solicitud que hoy día tiene un marco normativo. Estamos con un reglamento hoy día en Contraloría General de la República, en revisión para su toma de razón, y que también, ¿cierto?, es una herramienta para efectos de la protección de las fuentes. En evaluación ambiental tenemos caudales ambientales dentro de los marcos definidos en las RSA correspondientes a cada uno de los proyectos que se revisan en sede ambiental, ¿cierto?, dentro del marco del CEA. Y en el caso de la DGA, bueno, los caudales ecológicos otorgados, ¿cierto?, en derechos de aprovechamiento, esto más bien en un marco de hidrología. Es decir, existe un decreto que define cómo se calcula esto, y el propio Código de Aguas también el año 2022 define los mínimos y los máximos. Señalar que en nuestros ríos, en nuestras cuencas, muy potentemente desde el año 2005 se comenzaron, ¿cierto?, a definir caudales ecológicos entregados, ¿cierto?, en los derechos de aprovechamiento de aguas. Existen muy pocos derechos entre el año 80 y 90 que cuentan, ¿cierto?, con esta variable a respetar. Y hoy día, ¿cierto?, el Código de Aguas del año 2022 también motiva que aquellos derechos de aprovechamiento que quedaron otorgados en zonas protegidas donde no se les asignó un caudal ecológico, también es posible avanzar en entregar y en asignar, ¿cierto?, y definir estos caudales. Dentro del contexto normativo, ¿cierto?, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, algo que mencionó la ministra, tenemos principalmente temas de protección de humedales, un reglamento, ¿cierto?, de ecosistemas amenazados, donde la DGA será parte de este comité de establecimiento de ecosistemas. Y en materia, ¿cierto?, de lo que relaciona el Código de Aguas y el SVAP, el artículo 58 en lo que se refiere a exploración de aguas y el artículo 63 respecto a la explotación de estas. Y esto principalmente en aguas subterráneas. En limitaciones al uso, lo que siempre ha existido dentro del Código, la declaración de agotamiento, esto es para la gestión principalmente de las fuentes superficiales, donde la DGA, a través de un informe y de una resolución, decreta el agotamiento de un cauce, en el cual, ¿cierto?, se define que no es posible entregar nuevos derechos de aprovechamiento consultivos, superficiales, ¿cierto?, permanentes y continuos. Y en el caso de aguas subterráneas, dos herramientas que son las áreas de restricción, en la cual, ¿cierto?, se limita el uso y el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento, y en el caso de zonas de prohibición, donde después, ¿cierto?, de haber hecho los balances correspondientes, el servicio, en este caso la Dirección General de Aguas, no otorgará nuevos derechos de aprovechamiento en estas fuentes. El marco normativo del 2022 también permite que no solamente sea una herramienta que se ocupe producto de un balance hídrico, sino que también si se tienen antecedentes de que el acuífero, ¿cierto?, sus niveles van a la baja. Por lo tanto, aquí también hay una medida previa respecto de la información que se tiene. ¿Qué información? Por ejemplo, el monitoreo de extracciones efectivas, que también está como una obligación de los titulares de derecho a aprovechamiento en entregar cuántos son los caudales, los volúmenes y los niveles, ¿cierto?, del acuífero, principalmente las captaciones puntuales donde se está extrayendo el recurso hídrico. Y una herramienta que corresponde a la reserva, ¿cierto?, una facultad del presidente, hoy día delegada a la ministra de Obras Públicas, tanto para el consumo humano y también, ¿cierto?, de carácter ambiental. Sobre las reservas de consumo humano, hoy día la Dirección General de Aguas tiene del orden de 14 a 15 reservas que estamos conversando con las áreas técnicas de Contraloría justamente para lograr tomar razón de estas reservas que principalmente están destinadas, ¿cierto?, al abastecimiento de la población. Y en el caso de las reservas de carácter ambiental, hay dos reservas que han sido ingresadas en Contraloría, la reserva del río Puelo y la del río Futaleufú.
También, ¿cierto? Ahí hemos tenido algunas observaciones de Contraloría en una primera vez, ¿cierto? Representada, más bien por la mirada restrictiva respecto a la norma, que es lo que le corresponde a la Contraloría. Y en carpeta tenemos para análisis la reserva del río Yelcho, Palena y también del río San Pedro. Una mirada general de la situación hídrica de nuestro país. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero en zonas rojas, ¿cierto?, anaranjadas, las zonas de prohibición o de restricción generada en nuestro país. En verde más claro, ¿cierto?, y achurado, la programación de los instrumentos ya mencionados anteriormente que vamos a trabajar durante el presente año, entiéndase declaraciones de agotamiento, reservas, declaraciones de restricción o prohibición. Y desde la región de Ñuble, ¿cierto?, al sur, misma situación, destacar, ¿cierto?, que la región de Magallanes, ¿cierto?, tiene la mayor cantidad de reservas superficiales, principalmente en temas ambientales. Vamos a mostrar unas tablas donde se encuentran estos datos. En aguas subterráneas, a nivel nacional, 142 zonas de prohibición ya establecidas, 91 áreas de restricción, y en las últimas 2 semanas Contraloría tomó razón en la región de la Araucanía de la limitación, ¿cierto?, en el Chac Tolten Alto Nuevo y en la región de Valparaíso en el Chac de Melipilla, y una zona de prohibición, el Chac de Calama, ¿cierto?, en la región de Antofagasta. En materia, ¿cierto?, de agotamiento, limitaciones al uso de aguas superficiales, hay 15 limitaciones, estos son declaraciones de agotamiento en las distintas regiones del país. Hay alguna en tramitación también en la región del Maule, en la región de Copiapó, que están dentro de las tareas, ¿cierto?, que durante este año pretendemos, ¿cierto?, sacar adelante. En cuanto a reservas, 6 reservas ecosistémicas, principalmente entre la región de los lagos y la región de Magallanes, 41 reservas extractivas, algunas de estas ciertamente para el abastecimiento de la población en las regiones que allí se van indicando. Y algo que parece fundamental, y lo menciono por lo siguiente, porque la solicitud de derecho a aprovechamiento ya tramitadas, las concesiones futuras que se entreguen en el marco del nuevo código, sus caudales ecológicos, por ejemplo, también tienen que ser medidos. Esto también está citado en nuestro código actual. ¿Y cuál es la obligación de los titulares? Bueno, de registrar la obra de captación, instalar los sistemas de transmisión y medición y efectivamente informar cuáles son los caudales, los niveles, tanto de las fuentes superficiales y en el caso de las fuentes subterráneas los niveles piezométricos, ¿cierto?, donde están capturando los recursos hídricos. En materia, ¿cierto?, de cuántas obras han registrado, en el caso de aguas subterráneas del orden de 11.000 captaciones, ¿cierto?, que corresponden principalmente a pozos, punteras, y en el caso de aguas superficiales 2.500 obras. Esto es muy alejado de cuántos derechos de aprovechamiento se han inscrito. Esto igual es importante señalarlo. En el caso de aguas subterráneas existe un registro del orden de 55.000, 60.000 derechos de aprovechamiento subterráneo entregados. Por lo tanto, aquí estamos del orden de un 15% aproximadamente. Y de estas, ¿cuántas efectivamente están informando? Del orden de 2.847. Por lo tanto, aquí hay una tarea todavía importante de parte de los usuarios de agua en términos de registrar su obra y remitir toda la información a los sistemas de la DGA. En el caso de aguas superficiales, la situación es bastante más alejada, solamente 620 obras informando online. Y en materia de gobernanza, a nivel nacional se han instalado mesas estratégicas de recursos hídricos por cuenca, entendiendo justamente que la gobernanza existente en nuestros ríos no solamente basta la mirada de nuestra agricultura, ¿cierto?, que ha utilizado el recurso hídrico de la mejor forma eficiente que ha podido con las herramientas que han tenido durante la historia, pero también incorporar otras miradas, la mirada, ¿cierto?, de la protección de las fuentes. Aquí tenemos fundaciones, ¿cierto?, que están trabajando justamente en propiciar las reservas de caudal, la protección de ecosistemas y
¿En qué marco? En el marco de los planes estratégicos de recursos hídricos que, como señalé, están dentro de la ley mandatados. Planes que buscan y tienen objetivos súper claros, definidos por la ley, entre ellos la modelación hidrogeológica, entregar balances hídricos, entregar un plan de necesidades presentes y futuras con evaluación para nuevas fuentes. Planes de manejo, medidas concretas producto de efectos adversos al cambio climático, cuestión que sabemos que es presente y latente en nuestras cuencas, pero planes que sean construidos en el marco de lo mandatado por la ley, pero que también exista una gobernanza respecto de quienes viven, a quienes directa o indirectamente reciben beneficio de nuestras fuentes, tanto superficiales como subterráneas. Y acá tenemos los organismos públicos mandatados por ley, los actores de la cuenca, juntas de vigilancia, la sociedad civil y las comunidades. Entre las comunidades, ¿cierto?, aquellas comunidades de hecho, las propias organizaciones de usuarios existentes en el territorio. Los objetivos de la mesa, promover acuerdos y compromisos entre los organismos del Estado y los actores privados. Estas son mesas que están conformadas no solamente por la sociedad civil, sino que también por los servicios públicos. ¿Qué permite esto? Justamente la comunicación, la interacción, para que los planes estratégicos tengan, ¿cierto?, la robustez y la solidez que se necesita en materia de gobernanza en nuestros ríos, en nuestras fuentes subterráneas también. Compuesta por representantes de órganos encargados, tienen como objetivo realizar acciones necesarias para cumplir la fase de desarrollo del plan. Esto es el diagnóstico, el levantamiento de información, la ejecución y el seguimiento. Y colaborar con actividades de participación dentro de los planes. Durante el año 2020 al 2021 aproximadamente, la Dirección General de Agua hizo planes de gestión en cada una de las cuencas del orden de 50. Hoy uno ingresa a la página del servicio y ahí existen, quedaron con levantamiento de iniciativa. Y esto significa que ya se tiene para cada una de las cuencas información que tiene que ser relevada, ¿cierto?, y validada justamente por estas mesas estratégicas, entendiendo y buscando cuál es la imagen objetiva de cada cuenca, entendiendo que cada una de estas es diferente en su relación, ¿cierto?, con el medio ambiente, con los ecosistemas y con los usos existentes en ella. Hay un diagnóstico, una priorización y un seguimiento de medidas. Esto es relevante decirlo porque justamente lo que busca el plan es que las medidas levantadas tengan una priorización, una ejecución y justamente se releve si esta medida debe o no ser modificada, por ejemplo. A nivel nacional, 12 mesas estratégicas de recursos hídricos. La última mesa fue en el Salar de Atacama y la mayoría, ¿cierto?, de estas mesas hoy día cuentan con estudios que nos van a permitir, ¿cierto?, construir los planes estratégicos para cada una de ellas. Y respecto del boletín, ¿cierto?, y de este proyecto de ley, efectivamente, como se señaló al inicio de esta sesión, es un proyecto que tiene 11 articulados. El primero de ellos define el objetivo de esta ley, que es la protección y la restauración de los ríos que sean declarados bajo el instrumento de conservación de río protegido. En el texto general, ¿cierto?, del proyecto de ley, lo que nosotros hemos visto que hay conceptos que hay que relativizar efectivamente cómo están escritos en otros instrumentos, como el Código de Aguas, por ejemplo. Y en la aplicación, ¿cierto?, de la modificación de la letra P, ¿qué significaría esto? Porque hoy día, efectivamente, una mirada bien crítica respecto del articulado pudiese señalar que cualquier solicitud de derecho a aprovechamiento, cualquier modificación de cauce, debiese someterse, por ejemplo, a un procedimiento de evaluación ambiental. Y en algunos casos, inclusive, por ejemplo, las actividades de protección de riberas que realiza la Dirección de Obra Hidráulica. Entonces tenemos que ver efectivamente cómo estas obras conversan o no con el concepto de río protegido, qué es lo que se quiere efectivamente realizar. Como señalé dentro de la presentación, durante la historia, ¿cierto?, de lo que hemos hecho como administración de aguas, en general el Estado, ¿cierto?, propende justamente a proteger aquellas zonas que son afectadas por las inundaciones, como aquella ocurrida el 2023-2024, donde se ha buscado, ¿cierto?, las protecciones a través de la Dirección de Obras Hidráulicas,
pero también dentro de las conversaciones que hemos tenido en el diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente, en el Comité de Transición Hídrica Justa, cómo se van incorporando soluciones basadas en la naturaleza que permitan, ¿cierto?, llegar al mismo objetivo, proteger a la población, pero también proteger nuestros ecosistemas dentro de los ríos. Cuestiones que hemos visto en el territorio, extracciones de ario, ¿cierto?, en zonas muy cercanas, ¿cierto?, a los puentes. También sabemos que los arios, cuando no tienen un manejo, también producen anegamiento, por lo tanto también aquí tenemos un proyecto de ley que también está en discusión en el Congreso, que es necesario que avance, y por lo tanto lo que vemos del proyecto es que es un proyecto que habla con instrumentos legislativos y reglamentos ya existentes, y por lo tanto tenemos que incorporar que este proyecto de ley justamente hable de manera correcta con los instrumentos y decretos que hoy día el Estado tiene disponibles para la protección de los ríos. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, director, por la exposición. Queda a disposición, me imagino, de la comisión. Me pido la palabra el senador Gaona. Ahí sí, presidente, tengo varias inquietudes que se desprenden de las presentaciones tanto de la ministra como del director general de Agua. Tengo la impresión de que en términos gruesos, digamos, la ministra señala de que este proyecto de ley es complementario a lo que existe. Yo interpreto, puedo estar equivocado, que lo que me dice la Dirección General de Aguas es que todo lo que plantea este proyecto ya está en la legislación actual. Entonces, y que además introduce ciertas redacciones o definiciones que, a mi juicio, generan más incertidumbre que certezas. Es por eso que yo quisiera que esta discusión la hiciéramos bien amplia, que no solo escucháramos al Ministerio de Medio Ambiente y a la Dirección General de Agua, sino también a los sectores de energía que usan el agua de los ríos de manera importante, con derechos no consultivos, por ejemplo. Quiero que escuchemos a la Junta de Vigilancia de los Ríos, que son los que aprovechan el agua para también en términos de derechos permanentes o derechos transitorios o eventuales, también consultivos y no consultivos, y por lo tanto hay uso del agua del río o uso del río. Por lo tanto, el riego y la agricultura tienen que estar en esta discusión. También el turismo. El turismo también hace uso de ríos y lagos y todo ello, por lo tanto para mí es importante. Y también lo que estamos tratando de ver cómo compatibiliza esto lo que estamos tratando de hacer con la ley de extracción de arios, que también ahí hay un marco, y además todas las tareas que realiza las distintas instancias públicas, como en el caso del Ministerio, lo dijo el Director General de Agua, el Ministerio de Obras Públicas relacionado con la intervención de ríos por situaciones de crecidas, una serie de cosas más. Entonces, yo quisiera que esta discusión fuera amplia, porque a mí me genera dudas de certeza jurídica respecto de varias definiciones. Una, por ejemplo, tiene que ver con la definición de río protegido. Artículo 3 dice: la declaración como río protegido busca asegurar de manera permanente la protección de los valores culturales, ecosistémicos, recreacionales, escénicos, entre otros que provee dicho río, con el objeto de resguardar su integridad ecosistémica y bienestar y contribuir a la resiliencia socioecológica de quienes habitan en torno a él. Yo me imagino esto de socioecológico. En la ley de presupuesto no se aprobó en esos términos, porque yo entiendo, por lo menos yo soy partidario del desarrollo sostenible, no del proteccionismo ambiental en exceso, y por tanto esa perspectiva me parece a mí que hay definiciones que generan más dudas que certezas, y eso es lo que a mí me preocupa, porque si además este proyecto, todo lo que se contiene en este proyecto de ley está distribuido en distintos cuerpos legales, como el Código de Agua, la legislación ambiental, en fin, todo ello, si aprobamos un proyecto de esta naturaleza, debiera coincidir con lo que ya está legislado al respecto, los caudales ecológicos, la preservación ecosistémica, todo eso está en el Código de Agua, entonces no debieran ser definiciones distintas a lo que ya está, por lo menos para que yo quedarme tranquilo en esto, no deberían ser definiciones distintas las que aparecen acá respecto a lo que ya aparece en los distintos cuerpos legales. Entonces, quisiera que me aclarara, si interpreté bien, entiendo que la ministra me dice que esto es complementario. ¿En qué es complementario? Y yo entiendo de lo que me dice la Dirección General de Aguas que esto ya está incluido en la legislación actual. ¿Y qué cosas
que están aquí incorporadas no están incluidas en la legislación actual, fundamentalmente en el Código de Aguas, que es la materia de vuestra competencia. Quisiera y además de pedir, presidente, la participación de amplios sectores en torno a los ríos, porque no solo es la preservación ecosistémica y la protección, sino que además es la energía, hay agua que se usa para la industria, para la minería, agua para el consumo humano, la subsistencia, los sistemas de agua potable rural, en fin, hay muchísimo que conversar en este tema. Eso, presidente. Gracias. Antes de dar la palabra al senador Latorre, sería importante, Sergio, hacer un listado de organizaciones con nombre y apellido para invitarlos con alguna anticipación para que estudien el proyecto, que traigan sugerencias o los comparados que se están haciendo, hacer llegar ese listado. Lo hacemos llegar. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a la ministra, equipo, director de GA, también representante del MOP, Carlos Esteves. Valorar que ponga en tabla este proyecto, presidente. Yo encuentro que es importante que estemos legislando sobre un proyecto de ríos protegidos y estoy de acuerdo con lo que plantea por su intermedio, presidente del senador Gaona, de dar una discusión amplia con distintas miradas. Desde ya, por ejemplo, desde lo institucional, creo que la mirada del MOP, de la DOH, ¿no? Justamente por obras de protección de las riberas, ¿no? Importante conocer su mirada. O, por ejemplo, escuchar al sistema de evaluación ambiental. El artículo 10 establece una serie de actividades susceptibles de causar impacto ambiental. Entonces, bueno, escuchar también la visión de la directora del sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, ¿no? Yo hace pocos días estuve con distintos actorías locales de lo que ellos llaman la Comisión de Defensa del Alto Aconcagua en la región de Valparaíso, alcaldes de las comunas, organizaciones ambientales, distintas agrupaciones que se han organizado justamente porque es una zona, y de hecho lo decía el director de la DGA, estas mesas estratégicas, ¿no? por cuencas, bueno, ahí está Putaendo, está Aconcagua, hay actividades mineras, hay distintas actividades agrícolas y donde hay denuncias permanentes, por ejemplo, por extracción ilegal de agua, entre otros de los ríos, y donde la propia DGA ha aplicado multas importantes este último tiempo, ¿no? Aplicando la reforma que hicimos al Código de Agua, la última reforma del 2022. O sea, en este periodo de tiempo, efectivamente, al menos la experiencia que yo recibo, la información que yo tengo en la región de Valparaíso es que se están aplicando multas significativas por extracción ilegal de agua, aplicando la reforma al Código de Agua que ya implementamos. Entonces ahí yo tengo una pregunta, porque efectivamente son prácticas que siguen ocurriendo, pero hoy día hay una legislación que ya aprobamos y hay una institucionalidad que está funcionando. La pregunta es, ¿cuál es el valor añadido, por ejemplo, de este proyecto en relación a lo que decía la ministra al comienzo, ya una serie de leyes que hemos ido avanzando, hemos ido fortaleciendo la institucionalidad ambiental, pero es probable que los ríos, ¿no? sigan siendo espacios amenazados, vulnerables, que haya que seguir protegiendo, avanzando en su protección ambiental, buscando el equilibrio, etcétera, y en eso concuerdo con lo que dice el senador Gaona, de tener una mirada amplia desde los distintos sectores, ¿no? Pero creo que ya el que se ponga sobre la mesa el proyecto y se empiece a tramitar y se dé la discusión me parece que es valorable porque, insisto, al menos desde la experiencia de la región de Valparaíso hay un permanente levantamiento de denuncias por extracción ilegal de agua en ríos que no debería ocurrir aquello. Entonces, ¿es suficiente la multa? ¿Es suficiente lo que ya estamos aplicando? ¿Hay que avanzar en una protección más intensiva? ¿Hay que dar nuevas atribuciones? Creo que es una discusión que me parece pertinente dar. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias por las opiniones. Ofrezco la palabra al Ejecutivo o a quien lo solicite. Sí, en general, como señor presidente, por su intermedio, perdón. Quizá es importante recordar que el artículo 5, si no me equivoco, del Código de Agua señala justamente
que dentro de los usos existentes en una cuenca se debe priorizar el abastecimiento y el consumo de la población. Eso quedó definido en el 2022 y fue, y es cierto, un gran hito para nuestro país. Pero además señala que se tiene que buscar el equilibrio justo entre los usos productivos y los usos ecosistémicos. Y esto, vuelvo a hacer historia, ¿cierto? Cuando uno revisa cómo se fueron otorgando los derechos de aprovechamiento en los años 80, en los años 90, no todos los derechos otorgados quedaron con una cláusula donde el titular debía respetar un caudal ecológico. Y los derechos antiguos de nuestros regantes, efectivamente, que provienen de Mercedes, de los años 1800, no tienen caudal ecológico. No había una ley que permitiera aquello. Dentro de los planes estratégicos, ¿cierto?, cuando se habla de planes de manejo o de cómo mirar los ecosistemas, uno justamente podría hablar de cómo construir una planificación para tener caudales ecológicos inclusive en aquellas zonas donde no quedaron. No significa que el caudal dentro de la cuenca tenga que pasar de 0 a 100 inmediatamente, sino que tiene que haber una conversación con los actores de la cuenca. En el caso de Aconcagua, y qué bueno que lo haya señalado senador Latorre, cuando se hizo la intervención durante el año 2022-2023, una de las medidas, y también en Choapa, de la intervención fue justamente permitir, dejar pasar en la última sección un caudal mínimo que permitiera, ¿cierto?, mantener la actividad ecosistémica aguas abajo en la cuenca. Entonces, hoy día tenemos instrumentos, nos falta mucho todavía, ¿cierto?, para poder fiscalizar, por ejemplo, todas estas extracciones ilegales que existen. Me recordé que también tenemos un proyecto de ley de fiscalización, que ya también pasó, y que prontamente va a ser ley, va a ser publicado, etcétera. Y justamente lo que hace este proyecto de ley es acotar los trámites y las fiscalizaciones, ¿cierto?, de cuestiones que son evidentes, como por ejemplo las extracciones de agua que no tienen autorización. Entonces, ¿es una medida de protección? Sí, es una medida de protección, una medida donde el Estado, donde teníamos un proceso de fiscalización largo para ciertas situaciones, bien general, hoy día lo estamos acotando para algunas situaciones específicas que nos van a permitir, ¿cierto?, llegar de mejor forma y con mayor oportunidad al territorio. Este proyecto de ley entendemos que tiene instrumentos o cuestiones que están relacionadas con, vuelvo a repetir, algunas materias que ya hoy día están regladas, como por ejemplo la reserva de protección ambiental que están hoy día señaladas en el Código de Aguas. La modificación en la letra P de la Ley 19.300, efectivamente ya existe alguna regulación respecto de esto. Y quizá es importante señalar que la propia ley 19.300 habla de cuestiones de mitigación, remediación dentro de nuestras cuencas. ¿Para qué? Para el desarrollo de los proyectos. Quizá, efectivamente, como señala el senador Gaona, tenemos que escuchar otras voces. Y otras voces son aquellas organizaciones que están mirando la protección de los ríos, principalmente en cabeceras de cuenca, donde hoy día existen ríos prístinos, donde no existe actividad antrópica, más allá, ¿cierto?, de aquella que proviene de la culturalidad, ¿cierto?, de las cuencas. Nuestras comunidades indígenas viven en la parte alta y utilizan el recurso hídrico para los usos productivos, para la transhumancia, y por lo tanto también sería necesario mirar Ministerio de Energía, Minería, y cómo ellos miran este proyecto de ley, ¿cierto?, de ríos protegidos. Existen algunos conceptos que nos parecen que no están muy definidos, como el uso sustentable, cuál es la definición, cuál es su rango de aplicación, y que parecería ser de toda lógica poder profundizar en ellos. Eso, señor presidente. Gracias, director. Me está entregando el senador Gaona alguno de los invitados. Ricardo Irarrázaval, profesor de la Católica, los dos profesores de la Católica, Ricardo Irarrázaval y Daniela Rivera. Ya, profesores, la Asociación de Generadores de Energía, la Junta de Vigilancia del Río Maipo, el Ministerio de Energía y la Sociedad Nacional de Agricultura. Como para ver de ahí... ¿Puros momios? ¿Quiénes están? ¿Ah? Puros momios.
Pero si quiere le pongo a Chile Sustentable Sí, también sí, para que pues, usted esté más tranquilo. Eso lo tendré que invitar a usted. Eh, Es que ¿sabe lo sí. que pasa, presidente? Es que son gente que Sí. hace uso del río. Entonces por eso es importante que ellos tengan su opinión. ¿Le parece que pudiéramos invitar, partir, si le parece, Sergio y colega, que pudiéramos en la próxima sesión invitar a 2 o 3 académicos? Primero, Sí. partamos con un poco con la referencia y luego vamos bajando un poco usted diga. a temas sectoriales, el Ministerio de Energía y instituciones de energía, obviamente, pero dejarlos como en un momento. un bloque. Si pudiéramos al menos estar de acuerdo con estos dos que ha señalado y recibir inquietudes de algún otro académico, pero mundo académico, para poder escuchar sus exposiciones en la próxima sesión. Claro, ¿Les por parece? ejemplo, los académicos son Daniela Rivera es del Centro del Agua, de Derecho del Agua de la Universidad Católica, o sea, que además representan... Perfecto. Demos por invitado a Ricardo Irarrázaval y a Daniela Mera. Rivera, sí, Daniela Rivera, y citamos a 1 o 2 más que hagan llegar las partes para efectos de poder hacerlo. O tal vez ahí, ya que está saludar acá a don Carlos Esteves, yo siempre lo cito a propósito de hacer bien las cosas, y qué bueno que está acá nuestro expresidente del Senado. Presidiendo la Comisión de Constitución, llegó a esa instancia durante el año 2019-2020 la tramitación del Código de Agua, algo que era prácticamente imposible llegar a acuerdo. Me tocó presidir esa instancia y yo siempre reconozco una buena dinámica de trabajo. Estaba el director de aguas de la época, de apellido Crispi, estaba Carlos Esteve, que era el ex director de agua. No teníamos usted director, no lo hubiéramos invitado, si hubiera estado. Sin duda. Y estaba la contraparte, el ministro Moreno, ministro de Obras Públicas, que siempre lo he señalado en todos los foros. Tuvimos un debate de más de 20 sesiones, la mayoría por Zoom, porque era la época de la pandemia, en la cual dimos una discusión jurídica muy complicada, en posiciones muy antagónicas al principio, y creo que al final logramos votar prácticamente todo por unanimidad o con pequeñas observaciones. Y claramente, como lo decía el director de Agua, dimos un paso en el código tremendo, que permite hoy día tener un sistema más robusto, legitimado, y también dándonos cuenta que el recurso hídrico es fundamental en el ordenamiento ambiental, pero también productivo, energético, agrícola y decenas de otras actividades. Entonces, el proyecto, y si ustedes ven este proyecto, lo firmamos transversalmente, senadores también de distintas instancias, es un poquito avanzar en otro paso en que está el componente ambiental, pero está el componente, y por eso es el código de agua, si pudiéramos decir la matriz. Yo no quiero incorporar directamente al Ministerio de Obras Públicas, más bien, si les parece también, que trabajemos con el director general de agua, digamos, en la instancia contraparte técnica. Ahí pedir, Carlos, por el Ministerio de Obras Públicas, que puedas concurrir. Tú también participaste en esa discusión como asesor nuestro de la comisión entera, porque se agradecieron mucho tus observaciones, que eran hablar entre 2 directores generales de agua, de más allá de haber servido 2 gobiernos distintos, con distintos signos, pero eran objetivos en elementos. Y le agradezco también, director, que señala lo que hemos avanzado, qué no se ha avanzado y qué es lo que queda pendiente. Y eso tendremos las mayorías o minorías, pero creo que, y por eso te citaba, Pepe, porque siendo los 2 senadores aquí presentes de la región de Coquimbo y de Aconcagua, quizás como las zonas críticas en materia de recursos hídricos, nosotros que vivimos allá en el sur también comenzamos a tener escasez, y también el cambio de la matriz productiva, avanzando de los cultivos tradicionales a plantaciones de frutas y otros más intensivos en agua, también comienza a cambiar. Nosotros no tenemos en el sur la cultura del riego tecnificado, porque siempre se miraba al cielo y se esperaba llover, o los ríos tenían siempre abundancia, o no se regaba derechamente porque la naturaleza te permitía no hacerlo. Entonces, vienen cambios que al menos
el caso de los ríos protegidos, la reserva caudal. Nos tocó estar, también estuvo el director, estuve en el río Futaleufú, en el río Yelcho, principalmente en la región en la provincia de Palena, de los lagos, provincia de Palena, en que también ahí la comunidad, con los municipios, con las distintas entidades productivas, turísticas, ganaderas, están también trabajando en esos proyectos de esos dos ríos en particular. Entonces, pongo estos elementos en discusión y principalmente de actualización de cómo a través de esta legislación no está escrito en piedra. Lo que presentamos nosotros es un conjunto de actualizaciones. La secretaria muy bien lo observaba, que no asignamos atribuciones a ningún servicio en particular, porque no queríamos tener la inadmisibilidad del articulado, es más bien declarativo, pero creo que ahí podemos avanzar en elementos. Entonces, Carlos, por favor. Solo su autorización, presidente, si le parece bien, que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Dirección General de Agua puedan proponer a la Secretaría en un plazo de 24 horas como algún nombre académico que pueda ser útil también para la discusión. Si les parece apropiado, podemos hacerle llegar algún nombre por parte nuestra. Perfecto, Carlos, que sin perjuicio, perdón, están ustedes invitados como directores o exdirector y en este caso asesor, les pediría que nos acompañaran en todas las sesiones con eso, lo mismo que la ministra de Medio Ambiente. Le estoy entregando a la secretaria 3 nombres a proponer y también si el resto de los colegas tienen algún nombre de académico. Partamos por lo de académico, la primera sesión creo que ayuda mucho. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludo a la señora ministra, a sus equipos. Muy breve, yo entiendo el objetivo del proyecto, cuidar los caudales, cuidar nuestros ríos, proteger nuestros ríos, pero yo también creo que debiéramos tener una exposición de la DOH, de la Dirección de Obras Hidráulicas, porque yo creo que en la zona sur a veces tenemos problemas distintos, y no solo en la zona sur. Por ejemplo, cuando los ríos traen mucha agua, particularmente en invierno, y producen socavones. Fíjense ustedes que en la cuenca del río Tolten, que es una cuenca muy importante en la región de la Araucanía y en la provincia de Cautín, nosotros tenemos hoy día un camino cerrado, un camino asfaltado cerrado por los socavones que produce el río. Y esto es porque no se hacen las obras que eviten ese tipo de situaciones. Pero no solo estoy pensando en la Araucanía, lo que ha ocurrido aquí mismo en la región metropolitana, cuando se producen estos desbordes cordilleranos básicamente. Otro tanto ocurrió hace no muchos años, creo que no solo una vez, sino que ya llevamos un par de años, en Atacama ha ocurrido más o menos lo mismo. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de cuidar los ríos y de cuidar los caudales para que cumplan el objetivo, los distintos objetivos que tienen la naturaleza, el medio ambiente, el riego, la generación de energía, el buen uso del agua para distintas actividades productivas, tenemos que cuidar también de que esos caudales se mantengan y lleguen a destino. Y cuando tenemos tantas situaciones de socavones, tantas situaciones de desvío de esos caudales, desvíos naturales muchas veces, y que pasan los años y no hacemos las obras y seguimos perdiendo agua. Entonces, qué bueno sería también tener una coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas, con el Ministerio de Obras Públicas en el fondo, y sería, creo yo, bueno escuchar una exposición de la DOH, dónde están los principales peligros, dónde están los principales riesgos y cómo también esto se pudiera mitigar quizás en un esfuerzo público-privado. Por eso mi sugerencia es si se pudiera escuchar sobre este tema a la Dirección de Obras Hidráulicas. Gracias, presidente. Sí, ningún problema, senador. Lo que digo, tratemos de ordenarlo, veamos primero académico, veamos después institucionalidad complementaria, después podemos ver organizaciones... Los dolientes. Los dolientes, y ahí. Dele, Carlos.
¿Me habías pedido la palabra? No, creo que, perdón, presidente. No sé si la ministra nos puede un poco ilustrar respecto de en qué el Ministerio de Medio Ambiente considera que este proyecto es complementario a la legislación ya existente de estos temas. Muy bueno, ministra. Si no, la próxima sesión o por escrito, no sé. Sí, bueno, lo que yo mencioné de manera muy general, que en general nos parecía que podía ser complementario, pero había que escuchar bien el tema del Código de Agua, y ahí el director de la Dirección General de Agua ha hecho una exposición en la cual, por lo que yo entiendo, hay que, a ver, está claro de que existe regulación sobre los ríos en varios cuerpos y hay que asegurarse de que algo que no esté que no esté en esos otros cuerpos, y si es que está, que sea coherente, ¿verdad? Eso tiene que ver con definiciones que deben ser coherentes, etcétera, y evaluar correctamente el adicional que traería una ley que crea como esta protección. Entonces, en ese sentido, hoy en día podemos proteger ciertos aspectos de los ríos, más bien yo diría asociado al agua, ¿verdad? Nosotros protegemos la calidad del agua a través de las normas. Y bueno, y hay que hacer, yo creo que un estudio un poquito más fino de qué exactamente sería lo que habría que tener de manera coherente y el tema que sería como la adicionalidad. Y eso, así que yo creo que escuchando podemos llegar a ese entendimiento. Perfecto. Agradecer, ministra, director, los asesores, Carlos, y quedamos citados para la próxima semana, lunes, los académicos. Ahí le pedí a la secretaria que confirme, ojalá que estén todos para hacerlos ordenados, y si también nos pueden enviar alguna minuta mejor para la discusión. Si no hay más palabras pedidas, agradecerle también lo último, principalmente, director, usted que lo señalaba, no es necesario por escrito todavía, pero si pudiéramos trabajarlo para la próxima o para la siguiente, un poco lo que bien señalabas, que algunos temas tú crees que no son necesarios, se duplican, otras quizás complementan, más que de admisibilidad o no, de redacción, es de coherencia, es decir, mire, este tema está bien, lo actualizamos y está bien, esto otro está repetido, o si lo repita, refiérase a algo. Cuando nosotros tramitamos la ley de cambio climático, en ese momento le pedimos precisamente a la ministra, que oficiaba de académica, de experta en el tema, que nos acompañara en toda la tramitación, y creo que fue un muy buen logro, porque más allá de la intervención de tal o cual proyecto, la ministra nos ayudó a llevar durante toda la discusión la coherencia conceptual y no ponernos creativos o ponernos a veces raquíticos en terminología o discusión que posteriormente fuera difícil de interpretar. Y yo creo que uno de los logros de la Comisión de la Ley de Cambio Climático, que lo sacamos con un amplio consenso, pero también es que está bien redactada, está bien estructurada, y las instituciones, los conceptos, los principios, las distintas instituciones y figuras que se fueron creando. Entonces, en lo que corresponde más pequeño, director, que usted hizo una referencia, más o menos en eso le agradecería poder tenerlo a la vista, sino para la próxima sesión poder acompañarlo, porque podemos simplificar el proyecto con menos artículos, o fraccionar o eliminar algunos. Vale, muchas gracias a todos los invitados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.